Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de segundo de bachillerato y dentro del tema de ondas, la energía de una onda. Partimos del hecho de que una onda no transporta materia, transporta energía. Ten en cuenta que una partícula, incluso cuando estamos hablando de una onda que se propaga en un determinado medio, si esta onda es transversal, la dirección de vibración de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación. Por tanto, en la dirección de propagación no hay movimiento neto de las partículas que oscilan. Cuando la onda es longitudinal, hay un movimiento que queda restringido a más A y menos A, es decir, a la elongación máxima que experimenta la partícula que oscila, pero que no va más allá. Por tanto, no hay un movimiento neto de la partícula más allá de ese rango comprendido entre los valores de menos A, la amplitud, y más A. Por tanto, podemos concluir que en una onda no se transporta materia, se transporta energía. Y esa energía, tal como hemos estudiado en movimiento armónico simple, es un medio de K por A al cuadrado. Es decir, que la energía es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud. En estas condiciones definimos la intensidad de una onda como la energía transferida por unidad de tiempo y unidad de superficie colocada en posición perpendicular a la dirección de propagación. Si la energía por unidad de tiempo la escribimos como la potencia, estaríamos hablando de la potencia por unidad de área. En el caso particular de una onda esférica, como puede ser por ejemplo la onda de sonido, la esfera tiene un área que es 4πr cuadrado. Por tanto, la intensidad sería la potencia transmitida dividido 4πr cuadrado, que es el área que corresponde a una esfera de radio r. Si hablamos en particular de las ondas sonoras, la intensidad de una onda sonora la medimos habitualmente en decibelios. Se trata de una escala logarítmica en donde establecemos una proporción en relación con una intensidad de referencia. Esta intensidad de referencia corresponde a la intensidad más baja que puede oír un oído humano por término medio, 10 elevado a menos 12 vatios por cada metro cuadrado de superficie. Se mide en decibelios y el nombre de la unidad decibelio, en concreto el nombre de la unidad belio, se debe a Alexander Graham Bell. Observa en esta tabla, en la cual de abajo arriba partimos del umbral de audición en 0 decibelios y llegamos hasta el umbral de dolor en 140 decibelios. Ten en cuenta que el valor 0 se obtiene cuando la intensidad se corresponde con esta de referencia, con lo cual el cociente vale 1 y el logaritmo de 1 es 0. Esta escala es una escala logarítmica. Veamos qué significa esto. Observa que si escribimos la intensidad en belios, un belio corresponde a 10 decibelios, igual que un metro corresponde a 10 decímetros, desaparecería el término 10 que pusimos inicialmente cuando escribimos la expresión en decibelios y tendríamos el logaritmo de i partido i sub 0. Esta unidad se utiliza muchas veces cuando se habla de ganancia de una determinada magnitud. Se toma una como referencia y se mide el incremento de esa magnitud con respecto a esa de referencia. En el caso de la ecuación, la intensidad se mediría en belios. Si consideramos una conversación en un tono moderado, la intensidad en decibelios sería de en torno a 40. Si planteamos nuestra ecuación para determinar la intensidad en vatios por metro cuadrado, tendríamos que, una vez simplificado el 0 de 40 y 10, tendríamos que el logaritmo del cociente es 4, lo cual quiere decir que 10 elevado a 4 es igual al cociente. Es decir, que la intensidad de un sonido de 40 decibelios es 10 elevado a 4 veces, 10.000 veces más grande que la intensidad correspondiente al umbral de audición. Si en lugar de hablar de una intensidad de 40 decibelios hablamos de una de 80, es decir, si duplicamos la intensidad en decibelios, observa que ahora la intensidad en vatios por metro cuadrado sería de 10 elevado a 8 veces la intensidad correspondiente al umbral de audición, lo cual nos indicaría que la relación de intensidades en vatios por metro cuadrado es de 10 elevado a 4. Es decir, hemos simplemente duplicado en la escala de decibelios el valor de la intensidad y en vatios metro cuadrado
se ha multiplicado por 10.000 veces, por 10 elevado a 4 veces. Vamos a estudiar el siguiente ejemplo. Un altavoz emite un sonido con una potencia de 40 vatios. Calculemos la intensidad sonora a 10 metros de distancia y expresemos esa intensidad en decibelios. Es un ejercicio muy sencillito en donde tenemos la potencia 40 vatios y el radio de 10 metros, con lo cual calculamos la intensidad en vatios por metro cuadrado. Si a continuación buscamos la intensidad en decibelios, recuerda que la intensidad de referencia en el aire correspondiente al umbral de audición es 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado, con lo cual, si sustituimos los elementos en nuestra ecuación, podemos determinar la intensidad en decibelios 105, con lo cual hablamos de mucho ruido. Observa en dónde se situaría en nuestra tabla, entre una discoteca y un concierto de rock. Analicemos ahora el debilitamiento de las ondas. Tenemos por una parte la atenuación. La atenuación está asociada al hecho de que la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia, de manera que a medida que nos vamos separando, la intensidad disminuye. Si tenemos en cuenta que la intensidad es proporcional a la energía y esta es proporcional al cuadrado de la amplitud, es fácil ver que la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud. Pero si es proporcional al cuadrado de la amplitud e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, amplitud y distancia son inversamente proporcionales, con lo cual la amplitud disminuye con la distancia. Por otra parte, hay un segundo efecto, y es que cuando una onda atraviesa un medio material, éste absorbe parte de su energía. De manera que cuando atraviesa un cierto espesor, la disminución de la intensidad es proporcional a ese espesor y también es proporcional a la propia intensidad. De manera que la disminución, observa que es un signo negativo porque es una disminución, la disminución de la intensidad es directamente proporcional a I y a la longitud recorrida diferencial de X, de manera que aparece beta, que es la constante de proporcionalidad, que es lo que denominaremos el coeficiente de absorción del medio. Si a continuación agrupamos los términos que contienen I, el diferencial y la propia I, los pasamos a la izquierda, tendríamos diferencial de I partido por I, y a la derecha nos quedaría menos beta diferencial de X. Esto va a conducir a una integral desde que entramos en el medio, es decir, X igual a 0, en donde la intensidad es I sub 0, hasta que llega a una longitud X recorrida a lo largo del material, en donde la intensidad será I. Cuando estudiemos en su momento integrales, si todavía no lo hemos hecho, veremos que los límites inferiores se deben corresponder, punto de entrada, con lo cual intensidad de inicio, y una vez que avanzamos una longitud X, la intensidad será la que corresponda a esa longitud X avanzada. Además, tendremos en cuenta que cuando estamos hablando de una integral en donde la variable de integración, en este caso es la intensidad, los límites de integración deben ser valores de la intensidad. Y cuando estemos hablando de longitudes, los límites de integración en la integral de la derecha tendrán que ser longitudes. Cuando resolvemos esta integral, que es muy sencilla, aunque en este momento, si todavía no empezaste a estudiar estos procedimientos, tal vez te resulte un poco complicado, pero en el momento que empieces a trabajar con ellas, verás que la integral de la izquierda es un logaritmo neperiano y la integral de la derecha es directamente X. Con lo cual, el logaritmo neperiano lo tomamos en el límite superior, que es I, menos el mismo logaritmo neperiano tomado en el límite inferior. De ahí que aparezca el logaritmo neperiano en el límite superior I menos el logaritmo neperiano en el límite inferior I sub 0. Y esto será menos beta que multiplica a X menos 0. Ya no hemos añadido el 0, aunque de igual modo que ocurre en el término de la izquierda, tenemos que restar el X en el límite superior menos en el límite inferior. Dado que la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente, escribiremos el logaritmo neperiano de I partido I sub 0. Y esta expresión la podemos reescribir en su forma exponencial como I partido I sub 0 igual a E elevado a menos beta X, o lo que es lo mismo, I igual a I sub 0 por E elevado a menos beta X. Esta ecuación es particularmente interesante. Ya veremos que aparecerá una muy parecida, muy semejante, cuando hablemos de desintegración radiactiva.
Tengamos en cuenta que esta función se va a comportar de una forma un tanto curiosa. Cuando transcurra una cierta longitud, la intensidad, representada en porcentaje, se va a reducir a la mitad. Es decir, el 50% en una cierta longitud. Esa longitud es lo que vamos a llamar la longitud de semi-absorción. Se absorberá la mitad de la intensidad de la onda, con lo cual podremos escribir que I sub 0 partido por 2 es igual a I sub 0 por E elevado a menos beta por esa longitud que caracterizaremos de esta manera y que llamaremos longitud de semi-absorción. Semi-absorción porque se absorbe la mitad de la intensidad. Cada vez que recorremos esa longitud, se absorbe la mitad de lo que hay en ese momento. Como ves, una función exponencial decreciente. Veamos el siguiente ejemplo. La intensidad de una onda plana se reduce al 25% al atravesar 5 centímetros de cierto material. Calcula la distancia que deberá recorrer por ese material para reducir la intensidad a la mitad. Esta distancia que nos están pidiendo es la longitud de semi-absorción. ¿Qué distancia recorro para que la intensidad se reduzca a la mitad? Podemos resolver esta cuestión a partir del concepto de longitud de semiabsorción. Si al recorrer 5 centímetros se reduce al 25%, se redujo a la mitad 2 veces. La primera vez al 50% y la segunda vez al 25%. Con lo cual ha recorrido 2 longitudes de semiabsorción. Si 5 centímetros son 2 longitudes de semiabsorción, la longitud de semiabsorción deberá ser 2,5 centímetros. Observa en la gráfica cómo al recorrer los 5 centímetros estamos en el 25%, con lo cual hemos recorrido 2 veces esa longitud. Si utilizamos la ecuación para determinar la solución del problema, nos iremos en busca de I igual a I sub 0 por E elevado a menos beta x en su forma exponencial. I partido de I sub 0 será E elevado a menos beta x. Si tomamos logaritmos, ten en cuenta que ahora el exponente lo podemos sacar multiplicando al logaritmo neperiano de E, que es 1. Con lo cual nos quedaría esta expresión. Al despejar beta, si el logaritmo neperiano de E es 1, sería el logaritmo neperiano del cociente dividido menos x. Con lo cual, sustituyendo los elementos, determinamos el valor de beta y a continuación la longitud de semiabsorción es el logaritmo neperiano de 2 dividido beta, que calculado nos da 5 centímetros que sube multiplicando al numerador y el resultado final 2,5 centímetros. Este tipo de ejercicios, cuando nos dan fracciones del 50%, 25%, 12,5%, cuando se reduce a la mitad, a la cuarta parte, a la octava parte, a la 16ª parte, es decir, se va dividiendo sucesivamente entre 2, lo podemos resolver a partir del concepto de longitud de semiabsorción, determinando el número de longitudes de semiabsorción recorridas. De lo contrario, tenemos que utilizar la ecuación matemática y resolver el problema con ayuda de la ecuación exponencial. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.